Llamaron a mi hija la niña tonta de la divorciada, lo suficientemente alto para que ella lo oyera, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Los jueces pasaron por delante del proyecto de ciencias de mi hija como si ni siquiera existiera. Uno de ellos sonrió con suficiencia, otro le susurró algo a un colega y ambos se rieron. Yo me quedé allí, conteniendo la respiración, luchando contra las lágrimas y la rabia, preguntándome cuánto más podría soportar mi pequeña antes de derrumbarse. Se llama Lena, tiene 11 años, construyó algo con sus propias manos, algo de lo que estaba orgullosa. Había pasado semanas hurgando en aparatos electrónicos viejos, recuperando cables, probando circuitos y leyendo blogs de ciencia muy por encima de su nivel escolar, y cuando apareció en ese gimnasio con la cabeza bien alta, incluso después de todos los susurros, pensé que tal vez, solo tal vez, alguien la vería. No lo hicieron, no hasta que entró un hombre, no era parte de la escuela, no llevaba una placa de juez, pero se detuvo en su puesto, le hizo preguntas, escuchó, luego me miró, muy serio, y dijo: esto necesita ser patentado. Ahí fue cuando todo cambió. Mi nombre es Kayla Martínez y durante los últimos 5 años solo hemos sido mi hija Lena y yo. Vivimos en un pequeño pueblo de Pensilvania, el tipo de pueblo donde la gente todavía deja notas en los umbrales de los vecinos cuando tu césped crece demasiado, y donde tu reputación se pega como chicle debajo de un escritorio. Todo el mundo conoce a todo el mundo y si te equivocas, aunque sea una vez, lo recuerdan para siempre. Me casé joven, recién salida del instituto. Mi exmarido, Tom, era encantador, divertido y completamente despreparado para la realidad de la paternidad. Cuando Lena tenía 6 años, empacó una bolsa de lona y se fue, sin aviso, sin despedidas, solo un mensaje de texto que decía: esta no es la vida que quiero. Después de eso, comenzaron los rumores. La gente decía que yo lo había ahuyentado, que era irresponsable, que debería haberlo sabido. No tuve tiempo de defenderme. Tenía 2 trabajos, servía mesas por la mañana y reponía estanterías por la noche. Cada dólar iba para el alquiler, las facturas y para mantener la mochila de Lena llena de meriendas y material escolar. No había lugar para el orgullo. Aparecía en las reuniones de padres con el pelo grasiento debajo de una gorra de béisbol y bolsas bajo los ojos por un doble turno. Las otras mamás asentían educadamente y luego volvían a hablar entre ellas. Sabía que no pertenecía a su pequeño círculo de almuerzos de la Asociación de Padres y Maestros, y eso estaba bien. No estaba allí para hacer amigos. Estaba allí por Lena. Lena siempre ha sido diferente, callada, curiosa, infinitamente creativa. No persigue la popularidad. No necesita una multitud. Dale una radio rota, una bolsa de pilas y un cuaderno, y está en el paraíso. Desde que era pequeña, le ha fascinado cómo funcionan las cosas. Solía desmontar juguetes viejos solo, para ver los engranajes por dentro, y luego intentaba construir algo nuevo con las piezas. Una noche llegué a casa del trabajo y encontré la mesa de nuestra cocina cubierta de cables, imanes y cinta adhesiva. Me miró con la expresión más seria y dijo: creo que puedo generar electricidad con los zapatos. Al principio me reí, no de mala manera, solo estaba agotada y no entendía lo que quería decir. Pero ella siguió explicando, usando términos como energía cinética y materiales conductores, y me di cuenta de que había estado viendo canales de ciencia y aprendiendo por sí misma cosas que yo nunca aprendí en la escuela. Fue entonces cuando me habló de la feria de ciencias. Noté que estaba nerviosa al preguntar. Su voz se suavizó como si esperara que le dijera que no, y, sinceramente, casi lo hago. La cuota de inscripción, los materiales que necesitaba, el tiempo, todo parecía demasiado, pero la forma en que me miró, esperanzada y asustada a la vez, supe que tenía que encontrar la manera, así que tomé turnos extra,
Le pedí ayuda a mi hermano con los traslados y le dije que lo intentara. Durante las siguientes 3 semanas, Lena vivió y respiró ese proyecto. Convirtió un viejo par de zapatillas en un prototipo funcional que encendía una pequeña bombilla cuando caminabas con ellas. Su teoría era que, si se escalaba, la tecnología podría ayudar a generar energía en áreas remotas solo con el movimiento diario, ir a la escuela, trabajar en el campo, hacer recados. Nada sofisticado, solo pequeña energía renovable hecha con desechos. Trabajó en ello después de la escuela, durante los fines de semana y, a veces, hasta pasada la medianoche. Su habitación parecía un pequeño laboratorio, carretes de alambre de cobre, viejos cargadores de teléfono, tiras de LED de linternas rotas. Llevaba un diario lleno de diagramas, números y resultados de pruebas. Incluso creó un tablero de exhibición usando cartón que sacamos de detrás de una tienda de comestibles. Lo pintó a mano, llamó a su proyecto Poder en tu Paso. Estaba tan orgullosa, no porque pensara que ganaría, sino porque no se rindió. Creía en ello, en sí misma, pero a medida que se acercaba la feria, comencé a escuchar susurros de otros padres. ¿De verdad va a participar? Escuché que su madre apenas puede mantener las cosas a flote. Quiero decir, seamos honestos, sin figura paterna, sin estructura. ¿Qué esperas? Me quedé callada, sonreí entre dientes y seguí apareciendo. Lena no pareció darse cuenta, o tal vez sí simplemente no quería hacerme sentir peor. De cualquier manera, siguió trabajando. La noche antes de la feria, empacó su proyecto con el cuidado de alguien que manipula vidrio. Incluso planchó la vieja camisa de botones de su hermano mayor y la usó como una bata de laboratorio. Cuando la miré esa mañana, parada allí con su pequeño invento, esforzándose tanto por parecer segura, me di cuenta de lo valiente que era en realidad. No solo quería ser vista, quería ser tomada en serio, y recé para que alguien, cualquiera, mirara más allá de su apellido y viera lo que había construido. La mañana de la Feria de Ciencias se sintió como algo más grande que un simple evento escolar. Lena se despertó temprano, ya vestida antes de que yo terminara de servirme el café. Había empacado su proyecto en 2 cajas de cartón la noche anterior, etiquetando cada lado con una letra clara, manejar con cuidado, ciencia en progreso. Incluso hizo una lista de verificación, marcando las cosas una por una, paquetes de baterías, conexiones de cables, cartel, linterna de repuesto, cuaderno. Estaba lista, nerviosa pero lista. Cargamos todo en mi auto y condujimos a la escuela en silencio, no porque no tuviéramos nada que decir, sino porque ambas estábamos conteniendo algo. Ella intentaba mantenerse confiada, yo intentaba no llorar. Cuando entramos al estacionamiento, vi grupos de niños con camisetas iguales, padres descargando exhibiciones impresas profesionalmente, tableros gigantes de 3 pliegues con modelos 3D y luces llamativas. Algunos tenían pancartas, un proyecto tenía un panel solar, otro una mini turbina eólica. Lena miró sus cajas de zapatos raspadas y sus carteles de cartón, luego volvió a mirar por la ventana. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella asintió. Sí, quiero decir, no se trata de cómo se ve, ¿verdad? Correcto, dije. Pero ambas sabíamos que en cierto modo sí lo era. Entramos al gimnasio, que se había transformado en un paraíso científico. Mesas alineadas como un laberinto, niños zumbando de emoción, padres bebiendo café y ofreciendo consejos como entrenadores de ligas menores antes de un gran partido. Los jueces ya estaban caminando con sus portapapeles. Encontramos la mesa que le habían asignado, cerca de la esquina trasera. Nadie saludó, nadie ofreció ayuda. Lena desempacó silenciosamente su proyecto, enderezó su exhibición y probó la pequeña bombilla LED que se encendía cuando alguien pisaba el panel de presión que había escondido dentro de la zapatilla. Funcionó. Sus ojos se iluminaron por un segundo. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Una niña,
2 mesas más allá. Se inclinó hacia su amiga y señaló: esa es la niña de la que te hablé, la que tiene la mamá que trabaja en 2. La otra niña se rió. Sí, escuché que su papá se fue o algo así. Se me revolvió el estómago. Me di la vuelta, esperando a medias que interviniera un profesor. Nada, solo sonrisas educadas y asentimientos. Una de las mamás de la Asociación de Padres y Maestros me miró y luego se volvió a su grupo, susurrando en su taza de café. Lena fingió no darse cuenta, pero vi cómo sus manos apretaban el borde de la mesa un poco más fuerte. Quería sacarla de allí, simplemente tomar su mano e irnos, pero había trabajado tan duro para esto, así que me quedé en silencio. Luego vinieron los jueces. Eran 3, 2 hombres y una mujer. Se reían de algo cuando se acercaron a la mesa de Lena. Uno apenas levantó la vista de su portapapeles, otro escaneó el tablero de su proyecto durante quizás 2 segundos. El tercero leyó el título, Poder en tu paso, y arqueó una ceja. ¿Qué es esto? ¿Una especie de luz para zapatos?, preguntó, medio sonriendo. Lena se enderezó un poco y dijo: es un generador de energía activado por movimiento que enciende una pequeña bombilla LED. Lo hice con materiales reciclados. Si se desarrolla más, podría ser útil en comunidades sin conexión a la red. El hombre la interrumpió con un asentimiento. Ya caminando hacia la siguiente mesa, la jueza se demoró un segundo más. Miró la zapatilla y luego dijo: qué lindo, antes de seguir adelante. Lindo, esa fue la palabra que usó. No interesante, no innovador, solo lindo. Lena volvió a sentarse. No dijo nada, pero vi sus ojos moverse hacia mí, luego hacia la puerta de salida y luego de regreso a su proyecto. Me senté en las gradas, con los puños apretados en mi regazo, viendo a otros niños presumir proyectos con volcanes en miniatura que escupían brillantina y baba, con padres grabándolos con los últimos teléfonos y aplaudiendo cada frase. La mesa de Lena estaba en silencio, ignorada. Algunos estudiantes pasaron y se rieron entre dientes. ¿No es esa la niña tonta de la divorciada? Las palabras me golpearon como una bofetada. Lena también lo escuchó. Su rostro no cambió, pero pude sentirlo. Se estaba apagando. Esa chispa que había visto en ella hacía solo unas horas comenzaba a atenuarse. Quería gritar, quería levantarme y decirles a todos quién era ella, qué había hecho, cómo había creado algo de la nada con sus propias manos. Pero no lo hice, porque ella aún no había terminado. No levantó la vista, no lloró, se quedó sentada allí, en silencio, junto a su pequeño invento, rodeada de personas que ya habían decidido que ella no importaba. Y aún así, no se rindió. Todavía no. Estaba sentada en las gradas, agarrando el borde del asiento con tanta fuerza que se me habían entumecido los dedos. El corazón me latía con fuerza, la cara me ardía. Quería bajar marchando hasta allí, agarrar a uno de esos jueces por el cuello y preguntarles cómo podían descartar el trabajo de una niña así, sin una segunda mirada, sin una pregunta, sin una pizca de respeto. Pero no lo hice. Respiré hondo. Luego otra vez. Miré a Lena. Seguía sentada en su mesa, mirando fijamente su proyecto. Tenía la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo, pero me di cuenta de que se estaba desmoronando, lenta, silenciosamente, como un hilo que se deshilacha, tirón a tirón. No se merecía esto, no después de todo, no después de las noches que pasó soldando cables bajo una lámpara de escritorio mientras yo preparaba fideos ramen, no después de todo el trabajo que dedicó a aprender algo que nadie le había enseñado nunca. No solo intentaba ganar una cinta, intentaba ser escuchada. Me levanté, comencé a caminar hacia su mesa, mis pies se movían antes de que supiera qué iba a decir. Una parte de mí quería sacarla de ese gimnasio en ese mismo instante, decirle que no necesitábamos su aprobación, que ella era demasiado buena para sus juicios mezquinos,
que sus opiniones no significaban nada, pero entonces vi su rostro. Estaba hablando con un niño que se había acercado desde otra fila. Le estaba explicando cómo funcionaba el proyecto, mostrándole el panel de presión y cómo al pisarlo se enviaba energía a través de bobinas de cobre para encender la bombilla. Su voz era suave, pero estaba hablando. Sus ojos estaban enfocados, sus manos se movían con confianza. Seguía intentándolo. Dejé de caminar. Fue entonces cuando me di cuenta. No necesitaba salvarla. No necesitaba que yo librara esta batalla por ella. Necesitaba que yo creyera en ella. Que le demostrara que su valor no estaba ligado al reconocimiento de ellos. Así que, en lugar de intervenir, me agaché junto a su mesa, apoyé mi mano en su rodilla y le susurré: estoy orgullosa de ti. No me importa si te dan una cinta o no. Lo que has construido aquí. Esto importa, no lo olvides. Me miró y parpadeó con fuerza, con la boca ligeramente abierta, como si no supiera qué decir. Luego asintió una sola vez y se volvió hacia su proyecto. Di un paso atrás, volví a las gradas y observé. Durante los siguientes 10 minutos, Lena permaneció en su mesa mientras los niños comenzaban a desmontar sus exhibiciones. Los jueces se reunían al frente del gimnasio, sumando puntuaciones, señalando portapapeles. Nadie volvió a su mesa, ni una sola persona, pero ella no empacó, no se fue, simplemente siguió parada allí, como si todavía tuviera algo que ofrecer, como si todavía importara. Fue entonces cuando él entró. Yo no lo noté al principio. No llevaba una placa ni un portapapeles. Parecía fuera de lugar, quizás de unos 60 y pocos años, con un blazer azul oscuro, bien afeitado, el tipo de hombre que no va a las ferias de ciencias de secundaria solo para curiosear. Caminaba lentamente, escaneando las filas de proyectos. Se detuvo en la turbina eólica, hizo algunas preguntas educadas, asintió y siguió adelante. Luego se detuvo en la mesa de Lena. Contuve la respiración, miró la zapatilla, tocó la bombilla, le preguntó algo. No pude oír qué era, pero Lena enderezó los hombros y comenzó a explicar todo, de principio a fin. Él escuchó, realmente escuchó, durante varios minutos. No dijo ni una palabra, solo asintió. Se inclinó más cerca y observó la demostración mientras Lena pisaba el panel y la bombilla se encendía. Luego miró su cuaderno. Ella se lo entregó. Él pasó las páginas lentamente. Pude ver cómo cambiaba su expresión. Sus ojos se entrecerraron. Su boca se tensó, como si estuviera tratando de entender lo que estaba viendo. Finalmente, levantó la vista y le hizo una pregunta. Lena respondió con confianza. Luego me miró, se apartó de la mesa, señaló el proyecto y dijo claramente: esto no es solo inteligente, esto necesita ser patentado. Todo quedó en silencio. Los jueces al frente dejaron de hablar. Algunos padres voltearon la cabeza. El chico que se había burlado de Lena antes la miraba fijamente. Y mi hija, mi callada y brillante hija, simplemente se quedó allí, congelada, mientras el hombre le estrechaba la mano y le entregaba su tarjeta. Ese momento, justo ahí, fue el cambio. La línea entre ser invisible y ser vista, y Lena la había cruzado, completamente sola. El silencio después de las palabras del extraño fue más ruidoso que cualquier otra cosa en ese gimnasio. Él se quedó allí, señalando la improvisada exhibición de mi hija, y lo dijo de nuevo, esta vez directamente a los jueces atónitos, lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyeran: esto necesita ser patentado. Por un segundo, nadie se movió. Luego, uno de los jueces, el mismo hombre que apenas había mirado el proyecto de Lena antes, regresó a su mesa. De repente estaba interesado. Se aclaró la garganta como si estuviera reiniciando toda la escena y le preguntó a Lena: ¿podrías explicarme esto de nuevo? Lena me miró, asentí una vez, sin decir una palabra, respiró hondo,
Se volvió hacia el juez y comenzó desde el principio. Explicó cómo había usado materiales reciclados para crear un dispositivo de conversión de energía cinética, cómo cada paso comprimía una pequeña bobina dentro de la suela del zapato para generar energía y cómo lo había cableado para encender un LED. Explicó cómo podría ayudar a los niños en áreas con acceso limitado a la electricidad. Incluso sacó su cuaderno y mostró los datos de prueba registrados. Lecturas de voltaje, diagramas de cableado y mejoras paso a paso que había realizado con el tiempo. El juez se inclinó, con los ojos muy abiertos. ¿Hiciste esto tú sola?, preguntó él. Lena asintió. En su mayor parte, mi mamá me ayudó a encontrar piezas, pero yo lo construí. La jueza que antes había llamado lindo al proyecto se acercó después. Esta vez hizo preguntas de verdad. Examinó el zapato, tomó notas, incluso sonrió una vez. Luego vinieron las preguntas de los padres. ¿Qué quieres decir con que esto podría alimentar casas? ¿Cuánto tiempo permanece encendida la luz? ¿Dónde aprendiste a construir algo así? Era surrealista. Personas que no le habían dirigido la palabra en todo el día ahora revoloteaban alrededor de su mesa, inclinándose como si ella fuera el centro del universo. Lo observé desarrollarse como un sueño, como si todo se hubiera puesto patas arriba en el espacio de 5 minutos. El extraño estaba cerca, con los brazos cruzados, una expresión de orgullo silencioso en su rostro, como si ya supiera lo que iba a pasar. Finalmente me acerqué y le pregunté quién era. Sonrió y dijo, Dr. San Calduel, enseño ingeniería mecánica en el MIT. Estoy en la ciudad visitando a mi sobrina. Por supuesto que lo era. Me dijo que había venido a la feria solo para apoyarla, pero el proyecto de Lena le llamó la atención de inmediato. Nunca había visto a un niño de esa edad aplicar principios de ingeniería del mundo real de manera tan efectiva, especialmente usando materiales recuperados. Esto no es solo un lindo proyecto escolar, dijo. Es un prototipo con un potencial serio. Casi me echó a llorar allí mismo. Me entregó su tarjeta y dijo que quería conectarnos con una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes inventores a registrar patentes y obtener tutoría en campos STEM. Necesita orientación, dijo. El apoyo adecuado podría llevar esto muy lejos. Lena estaba radiante, no solo sonriendo, radiante. Era la primera vez que la veía. Pararse así, alta y segura, con un tipo de confianza que solo puede provenir de ser verdaderamente vista. Los niños que se habían reído de ella antes ahora estaban en silencio. Los que la habían insultado la miraban como si fuera otra persona completamente diferente. La ceremonia de premiación fue breve. Le dieron una cinta de reconocimiento especial en innovación, algo que probablemente inventaron en el momento. No ganó el primer lugar, pero no importó, ni a ella, ni a mí. Cuando el gimnasio comenzaba a vaciarse, una de las profesoras se acercó y le dio una palmada en el hombro. No sabía que tenías esto dentro de ti, Lena, dijo. Quise decir que siempre lo tuvo, dentro de ella. Simplemente no te molestaste en mirar. De vuelta en casa esa noche, Lena colocó la cinta en la puerta de nuestro refrigerador con un solo trozo de cinta adhesiva. Luego fue a su habitación, desmontó el prototipo y comenzó a dibujar mejoras. No le importaban los elogios, ya estaba pensando en lo que vendría. Después, y yo, me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo la tarjeta del Dr. Calduel, pensando en lo cerca que estuvimos de perder ese momento. Si él no hubiera entrado, si Lena se hubiera rendido, si yo la hubiera sacado, todo podría haber terminado antes de comenzar. Pero ella se quedó, se mantuvo firme, y cuando alguien finalmente miró, realmente miró, vieron lo que yo había sabido todo el tiempo. Mi hija no era la niña tonta de la divorciada, era una genio esperando ser descubierta. Han pasado 7 meses desde la feria de ciencias, 7 meses desde ese gimnasio, desde la cinta,
desde el momento en que todo cambió. A veces todavía pienso en lo cerca que estuvimos de irnos desapercibidas. Solo habría bastado un desaire más, un comentario más de reojo, y Lena podría haber empacado su proyecto y haberse ido, pensando que había fracasado, que no era lo suficientemente inteligente, que sus ideas no importaban. Y si eso hubiera sucedido, sinceramente no sé cuánto tiempo le habría llevado volver a intentarlo. Pero eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió es esto. La vieron, no por quien pensaban que era, la niña callada con la madre camarera y un padre ausente, sino por quien realmente era, una pensadora, una constructora, una solucionadora de problemas. Después de la feria, el doctor Caldwell cumplió su palabra. Nos conectó con una organización que ayuda a jóvenes inventores a navegar el proceso inicial de patentes. Unas semanas después, Lena y yo estábamos sentadas en una videoconferencia con ingenieros y expertos legales de todo el país. La trataron como si perteneciera allí, porque así era. La guiaron a través de la presentación de una patente provisional para su diseño Poder en tu paso. Lena hizo preguntas sobre regulaciones de voltaje, materiales sostenibles y baterías alternativas. La mitad del tiempo yo solo estaba sentada allí, atónita, escuchando a mi hija de 11 años hablar como si ya estuviera en la universidad. También le asignaron una mentora, Amira, una ingeniera de software que creció en un pequeño pueblo rural como el nuestro. Le dijo a Lena, no eres una excepción, hay más niños como tú. Simplemente fuiste valiente en el momento adecuado. Esa frase se me quedó grabada porque es verdad. Lena no esperó permiso para construir algo, no esperó hasta que alguien le dijera que estaba calificada o que era lo suficientemente inteligente. Simplemente comenzó, siguió su curiosidad y trabajó con lo que tenía, piezas rotas, desechos y una determinación obstinada. Ahora es parte de un programa de jóvenes innovadores. Todos los sábados por la mañana, mientras la mayoría de los niños de su edad duermen hasta tarde o navegan por sus teléfonos, Lena está en la biblioteca con su computadora portátil, dibujando ideas para un diseño mejorado que podría generar más voltaje con menos pasos. Está investigando cómo su invento podría usarse en campos de refugiados o durante los esfuerzos de socorro en casos de desastre, donde la energía es escasa. Está pensando más allá de nuestro pequeño pueblo, más allá de su propia historia. En cuanto a la escuela, las cosas son diferentes. Los mismos profesores que solían ignorarla ahora le preguntan si hablará a los grados inferiores sobre STEM. La niña que la llamó la niña tonta de la divorciada no ha dicho otra palabra desde que el periódico local publicó una historia sobre su invento. Lena no se regodeó, no cambió quién era, simplemente sonrió, asintió y volvió directamente al trabajo. Yo también he cambiado. Solía cargar con tanta culpa por el divorcio, por trabajar demasiado, por no darle a Lena la vida normal que otros niños parecían tener. Sentía que siempre me quedaba corta, que no importaba cuánto trabajara, siempre estaba 2 pasos por detrás. Pero ese día en la feria de ciencias me enseñó algo que nunca olvidaré. No tengo que librar todas las batallas por mi hija, no tengo que protegerla de todos los insultos ni demostrar su valía a personas que ya han tomado una decisión. Lo que sí tengo que hacer, lo que me toca hacer, es estar presente, creer en ella, dejarla crecer, incluso cuando es doloroso de ver, incluso cuando el mundo intenta decirle quién es, porque esta es la verdad. La gente intentará definir a tu hijo por tu pasado, por tus errores, por tu apellido, o por dónde trabajas, o cómo es tu familia. Déjalos hablar, déjalos susurrar. Luego enséñale a tu hijo a hablar con su trabajo. Eso es lo que hizo Lena, y nunca dejaré de admirarla por ello. Así que si estás viendo esto y tienes un hijo que no encaja del todo en el molde, que es callado, o torpe, o desordenado, o incomprendido, no entres en pánico, no intentes hacer que se mezclen, observa que los ilumina, invierte en eso, cree en eso, porque un día,
Alguien más entrará, verá lo que han construido y dirá, esto necesita ser patentado, y cuando llegue ese día, estarás tan malditamente orgulloso de no haber dejado que el mundo les dijera quiénes eran, dejaste que ellos le mostraran al mundo en su lugar. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has sentido ignorado, subestimado o simplemente necesitabas que alguien creyera en ti, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Ayuda más de lo que crees. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que de dónde vienes no define a dónde vas. Y me encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo. Cuéntame sobre alguna vez que tú o tu hijo le demostraron a alguien que estaba equivocado. O un momento en que alguien vio potencial en ti que ni siquiera tú habías visto todavía. Los leo a todos. Y si quieres más historias reales que te levanten el ánimo, te hagan llorar o simplemente te recuerden que la resiliencia es real, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Gracias por estar aquí. Estoy agradecido por ti. Nos vemos en la próxima. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.